Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo, Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Yahweh Bahashem Yahawashi Barakatam. Avanzamos ahora a Hebreos capítulo 11. Y este capítulo es dedicado a la fe. Porque debemos entender qué es fe. ¿Qué significa tener fe? Es sinónimo a... Vamos a ver en esta lección que es sinónimo a tener una religión. Si hermanos han visto lecciones que hemos hecho sobre la palabra religión, religio, que religión significa una atadura, atarte a algo, atarte a ciertas leyes, atarte a ciertas pólizas, creencias que aplicas en tu vida, porque hay una buena religión. La palabra religión no es mala y tener una religión no es malo. Yahweh Bahashem Yahawashi, por ejemplo, su palabra es nuestra religión. Nosotros nos atamos a esa palabra. Obligamos a este cuerpo pecador a confiar y a obedecer en la palabra del Señor. Y eso es lo que fe es. Ahora, fe es un regalo. Fe no es algo que podemos decidir tener un día o adquirir. La fe es un regalo de Yahweh Bahashem Yahawashi. Es lo que nos motiva a persistir y a seguir luchando en el nombre del Señor a pesar del dolor, de la tribulación, de toda la pérdida que sentimos. Vienen los días de persecución, donde hermanos y hermanas van a ser puestos a la prueba, ¿verdad? Nuestra fe va a ser probada. Y eso vendrá con la marca de la bestia, vendrá con la violencia en las ciudades. Vamos a ser probados. Entonces tener fe no es nomás decir que crees en Dios. Tener fe es vivir como si Dios escucha tus oraciones. Vivir como si Yahweh Bahashem Yahawashi no solamente es dispuesto, pero tiene la habilidad, toda la habilidad para escuchar tu oración y ayudarte cuando lo necesitas. Entonces empezamos en verso 1. Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Y cómo vamos a tener certeza de cosas que no podemos ver? ¿Cómo vamos a ponernos nuestra esperanza en algo superhumano? Algo más alto que nosotros. Nosotros no podemos ver los ángeles, pero creemos que nos protegen. No podemos ver los demonios todo el tiempo, cada día, ¿verdad? Hay ciertos hermanos y hermanas que pasan por esa prueba de ver espíritus, pero no es algo ordinario, no es algo general. Punto siendo, no podemos ver el mundo espiritual con nuestros ojos carnales, pero creemos que existe. Y conocemos, gracias a estas escrituras, los efectos que tiene el mundo espiritual en nuestras vidas. Por ejemplo, oración, nosotros orándole al Señor. Eso es algo invisible. Son palabras invisibles que son enviadas a un Dios que no podemos ver. Pero tenemos certeza de que sí nos escucha, porque nos responde. El Señor nos ayuda en nuestras tribulaciones. Él es quien nos da la fuerza cada día para seguir trabajando, seguir viviendo.
Ok, Él nos bendice. You know, si creer en Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai no tuviera frutos, nadie creería en Él. ¿Por qué vamos a creer en un Dios que es inútil, como un ídolo? ¿Verdad? Pero los efectos reales que el Señor ha tenido en nuestras vidas, eso nos da la certeza de que sí existe y de que sí escucha nuestras oraciones. ¿Verdad? Esa es nuestra fe. Verso 2. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Right, so sabemos que el Señor creó el sol y la luna. Sabemos que Él ordenó las estrellas en el cielo y les dio nombre a cada una. Sabemos que el Señor creó este universo. Creó a estos cuerpos. Que el cuerpo humano, hermanos, tomen un momento en su camino para estudiar este cuerpo humano. Aprender de anatomía. Y el diseño de nuestros órganos y la función del sistema nervioso, cómo se comunica célula con célula a través de la sangre y qué mantiene nuestro corazón latiendo. Nosotros somos una gran creación de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai y entendemos que todo esto fue creado por Él. Él permite que tengamos, Él creó una mente subconsciente que mantiene tu corazón latiendo mientras duermes. Nosotros no tenemos que pensar en respirar, solo lo hacemos. So este diseño es altamente impresionante. Algo que nosotros no podemos recrear. Podemos crear robots, sí, les podemos meter inteligencia artificial, pero nada se compara a este cuerpo humano. Eso es para la gloria del Señor. Esto nos enseña de que Él sí existe. Mientras científicos están todavía escribiendo nuevas teorías, la medicina de hoy no conoce enteramente al cuerpo humano. Todavía hay muchos misterios en el cuerpo humano. Con todos los microscopios que tienen, todas las pruebas de sangre que pueden hacer, con sus máquinas de X-ray, no es suficiente para descubrir todos los secretos que hay en estos cuerpos. Right? So, creemos que el Señor es responsable de todo eso. Eso es lo único que tiene sentido. Lo que no tiene sentido es creer que todo esto pasó por accidente. Que vino orden de completo desorden. Pero continuamos. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. ¿Qué es lo que tenía Abel que Caín no tenía? Abel tenía una devoción interna en su espíritu. Él tenía una devoción a Yahweh, algo que fue instalado en él, algo que fue programado en su ADN, en su corazón, en su espíritu, en todo lo que es Abel. Él tenía ya por dentro devoción para su Dios, porque eso es lo que fe es. La fe es nuestra devoción a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. ¿Qué dice la escritura? Enséñame tu fe sin obras y yo te enseñaré mi fe con mis obras. Eso es lo que hace la fe una realidad. Cuando nosotros involucramos nuestro cuerpo, nuestras obras, nuestras acciones, nuestra forma de pensar, cuando todo esto es aplicado, esa es la fe. Es algo real. No son vanas repeticiones. No le decimos a hermanos,
di 5 Ave Marías y 5 Padre Nuestros y 7 oraciones a la Virgen de Fátima y vas a estar bien. Eso te va a curar. No hay una receta de palabras mágicas que vamos a combinar y repetir cada día que van a sanarnos. Esta es una verdadera relación íntima que tenemos con Yahweh Bashem Yahweh Shai. ¿Ok? Y esta relación íntima es lo que tenía Abel con el Señor. Caín no creía en el Señor. Él no tenía fe porque él hubiera pensado en las consecuencias. Pero él, por cualquier motivo, pensó que no iban a haber consecuencias a sus malas acciones. Alright? Que es un espíritu réprobo. Eso enseña que Caín no tenía fe, porque él no tenía devoción a su Dios, no tenía una conexión a su Dios. No creía que existiera, porque si creía en el Señor, si lo respetaba, si tenía una relación íntima con Él, no hubiera hecho lo que hizo. No hubiera dado un sacrificio inapropiado, no hubiera matado a su hermano. Continuamos, dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó de sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Cuál era su ejemplo de fe? Vivir aplicando la palabra de Dios, sacrificando lo que el Señor exige. Por ejemplo, la ley nos dice que el Señor requiere un animal sin mancha, un cordero saludable, que no ha sido mutilado, que no tiene ningún defecto y que no tiene ninguna mancha en su pelo o en su piel. Ese tipo de cordero era el sacrificio que el Señor requería. Un cordero limpio, puro, perfecto. Entonces Abel dio el sacrificio correcto. Él cumplió con la exigencia de su Dios. Él obedeció la palabra de su Dios porque creía en su Dios. ¿Ok? Hermanos, debemos tener una verdadera relación con nuestro Dios. Cuando tú dices que tienes fe, ¿qué significa eso para ti? Dice: la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Un hombre justo es un hombre obediente al Señor. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Right? Aquí nos da un ejemplo de Enoc, un hombre que agradó al Señor. La Escritura nos dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Él tenía una íntima conexión con su Dios. Vivía y caminaba siguiendo los pasos, las instrucciones, la palabra de Yahweh. Fe, usando el ejemplo de Enoc, es aplicar a Dios en tu vida. No traten al Señor como un ídolo, algo que de vez en cuando le oras, de vez en cuando le pides dinero, de vez en cuando, le pides cosas, pero Yahweh Bashem Yahweh Shai tiene que completamente saturar tu vida. Tú tienes que entregar tu entero cuerpo, tu mente, tu vida al Señor. Esa es la única forma de agradarlo, porque eso es tener fe. Completamente entregarte a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ponerlo a Él como prioridad, caminar con Él, ¿verdad? Caminar en el Espíritu. Eso es lo que Enoc hizo. Lo que Abel hizo. Verso 6. De hecho, sin fe, ¿verdad? Sin la aplicación de obras a nuestra fe, es imposible agradar a Dios.
Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Right? So, debemos ser sinceros en esto. Y eso empieza siendo honesto contigo mismo, siendo honesto con el hombre en el espejo. Sé sincero con tu propia alma. No te mientas a ti mismo. Enfrenta a tus demonios, enfrenta los problemas internos. Y sé honesto con el Señor y pide la ayuda con esos problemas. Ok, so debemos tener una verdadera relación con el Señor, no algo superficial como un católico que adora ídolos. Verso 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Entonces, ¿cuál era la fe de Noé? Él obedeció a Dios, a Yahweh, a pesar de que el mundo pensaba que él estaba loco. Nunca había llovido en ese tiempo. Antes la tierra era refrescada con el sereno. Creo que así se llama en español. The morning dew. Que eran... ¿cómo se diría? Sereno. It's like a mist that comes out of the earth and waters the grass. Es como una... How do you say that? Niebla. Yes, eso es como una niebla. Antes era como una niebla que cubría la tierra, que salía de debajo de la tierra y cubría el pasto, cubría la vegetación, y así se hidrataban las plantas. Pero la destrucción que Noé estaba anunciando era una destrucción por agua, diciendo que iba a venir agua del cielo, porque Noé fue profeta. Y eso nunca había pasado antes, pero él, a riesgo de mirarse como un loco, a riesgo de humillación y que se burlen de él, a riesgo de dedicar su vida a algo falso, él construyó ese barco y salvó a su familia, porque él se dedicó a obedecerle al Señor. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Y en estos últimos días vendrá fuego del cielo. Van a llover misiles nucleares sobre la tierra, especialmente sobre los Estados Unidos, que es la virgen hija de Babilonia. Y nosotros creemos esto. Y en obediencia al Señor estamos saliendo espiritualmente de Babilonia. Estamos desconectándonos de este mundo para no participar de las plagas que vienen a juzgar a este mundo, igual que Noé. Verso 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Y no solo eso, Abraham abandonó a su padre, abandonó a su familia. La familia de Abraham eran caldeos. Abraham vino de Ur de los caldeos. Esa gente era pagana. Esa gente no conocía a Yahweh. No adoraban a Yahweh. Ellos eran brujos, idólatras. Y Abraham se tuvo que apartar de eso. Se tuvo que apartar de su familia. Irse a otra tierra. Empezar de cero. Y eso es espiritualmente lo que el Señor requiere de nosotros ahora. Que estemos dispuestos a abandonar nuestro pasado. Abandonar la suciedad del mundo que antes conocíamos, que antes éramos. Dice, Dios lo llamó para que dejara su tierra
y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, por confiar en Dios, por tener fe en Yahweh B'Hashem Yahweh Shai. Y ese es el tipo de devoción que debemos tener, hermanos. Ok, esto va a ser puesto a la prueba cuando venga la marca de la bestia. Porque ¿qué va a pasar cuando ya no puedas comprar comida para tu familia? ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas trabajar sin tener esa marca en tu cuerpo? En esos días vamos a ver quién verdaderamente tiene fe y quién no. Por eso dice en Cuarta Esdras que luego serán conocidos quién son mis elegidos. Después de tribulación, después de prueba, en el horno de aflicción se van a conocer quiénes son los fieles a Yahweh B'Hashem Yahweh Shai. Verso 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, lo mismo que esperamos ahora nosotros. Una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron, estuvieron todos de acuerdo, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y eso es lo que significa tener fe en el Señor. Aceptar que aquí eres un extranjero, que nunca cupiste en este mundo porque nunca eras de este mundo. Eres nómada aquí porque no miras a estas edificaciones humanas como tu reposo permanente, como tu destino final. Tenemos nuestra vista en algo mejor. Igual que Abraham, nuestro antepasado, nuestro patriarca. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Entonces Abraham tuvo fe ciega en el Señor. Y nosotros nunca debemos tener fe ciega en hombres, eso no es lo que estoy diciendo. Pero fe en Yahweh, fe absoluta en Yahweh B'Hashem Yahweh Shai, ese es el camino. Esa es la manera. Porque a Abraham se le fue prometido que Isaac iba a ser que de él iban a proceder sus descendientes. Entonces, ¿cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo que tenía tanta promesa? Pero Abraham no se puso a discutir con el Señor, él creyó. Continuamos, dice, Abraham llegó a la conclusión de que
de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Porque Jacob tuvo fe que su bendición iba a seguir a sus hijos y de que su muerte física no era el fin. Verso 22. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Exacto, entonces aquí ellos aplicaron su fe en sus vidas. Es una fe acompañada con acción. A pesar y aceptando los posibles peligros. Desobedecer al faraón, desobedecer al rey, eso no era algo ligero. Pero ellos, teniendo fe en Yahweh, decidieron desobedecer al rey y así preservaron la vida de Moisés. Verso 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés no se aferró a sus privilegios de alta sociedad. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Yahawashi que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y a Moisés se le dio visión del fin. Él vio el principio y el fin. Él vio Génesis, ¿verdad? Y él vio los últimos días también. Verso 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gideón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Y eso es fe también. Completa devoción a Yahweh Bahashem Yahawashi. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor,
una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este es el camino de fe. Para que quede claro, este es el camino de fe. Alright. Y este tipo de devoción es lo que le causa terror a los edomitas. Esto es lo que le pone terror en el corazón de nuestros opresores, de estos gobernantes del mundo. Nuestra fe en Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai es nuestro escudo y nuestra arma. Es nuestro poder. Es lo que nos da superpoder en este mundo. Porque a pesar de ser oprimidos y maltratados y desposeídos, ridiculizados, ejecutados, encarcelados, a pesar de todo eso, permanecemos firmes. Por eso Yahweh Shai le va a poner coronas a todos los que son firmes por su nombre. Y estos que van a estar en la coronación, estos elegidos del Señor, ellos van a ser los futuros gobernantes de la creación de Yahweh Shai. Yahweh Shai va a compartir las galaxias, va a compartir todo lo que existe, todo lo que no podemos ver ahorita. Okay, hay más en esta vida que esto. Y vale la pena pasar por estas cosas para poder ser partícipes de esa bendición. De que Yahweh Shai comparta con nosotros las galaxias. Que sientamos verdadera libertad. Y no una libertad falsa aquí bajo gobernantes humanos. Verso 38. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿Verdad? Porque ellos estaban esperando el reino de los cielos. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Entonces, nuestros antepasados tuvieron que morir, ser reencarnados, hasta llegar al día de hoy. Entonces, el Señor le dio tiempo a sus elegidos a regresar a Él. ¿Ok? Empezando en los 1970s, el Señor envió sus profetas a las calles de nuevo. Él nos dio tiempo para recuperarnos, para rehabilitarnos. Tengo que estar agradecido que el mundo no terminó en 2012. Tengo que estar agradecido de que Yahweh Shai no ha regresado. Se escucha loco eso, pero tengo que agradecerlo. Porque si el Señor no hubiera sido paciente, yo no hubiera estado aquí. Yo no hubiera aprendido de Él. Yo no hubiera sido sanado. Yo no tuviera la vida que tengo ahora. Yo no tuviera el regalo de vida que tengo ahora si el mundo hubiera acabado antes. Ustedes, hermanos, son muy importantes. Y ustedes son la niña de los ojos del Señor. Tu vida es un tesoro para Él. Y por eso ha tenido tanta paciencia contigo. Por eso te ha cuidado. Por eso ha permitido que te caigas y que te raspes la rodilla. Él ha permitido que aprendas a las malas, que llores, que seas traicionado, que sientas dolor. Él permitió estas cosas para que seas el hombre que eres hoy, para irte perfeccionando. Acordémonos, hermanos, el Señor no llama a los que son perfectos. Él hace perfectos a los que ha llamado. Así que con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai.
Esto fue Hebreos capítulo 11, una lección en fe. Hasta la próxima. Shalom.